Muy buenas tardes, soy el suboficial superior Roberto Barrios del Servicio Pasivo de la Policía Boliviana. A muchos nos ha ocurrido cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad o en una conferencia, cuando a media clase un alumno hace una pregunta interesante y pertinente y el profesor le responde: muy buena pregunta. Hoy quiero iniciar este video con dos preguntas. La primera es: ¿quién es más corrupto, el policía o el ciudadano? La segunda es: ¿el accionar de la policía es legal o ilegal? Caramba, ahorita muchos estarán también opinando: muy buenas las preguntas, otros dirán malas las preguntas, aberrantes las preguntas, burras las preguntas. Sin embargo, estas interrogantes yo las planteo porque hace mucho tiempo atrás, tiktokeros, a través de las redes sociales, políticos, medios de comunicación y últimamente aspirantes nobles a políticos con aspiraciones presidenciales sin una base que sustente ese tipo de afirmaciones, sin una investigación, sin una documentación, menos en consulta con nuestras normas jurídicas, hacen este tipo de aseveraciones temerarias que no tienen, repito, ningún sustento, solamente persiguen fines personales, fines oscuros. En cambio, en esta ocasión voy a tratar de responder estas interrogantes, como dice mi amigo Oscar Chávez Rojas, Uchola, con la ley en la mano. Bien, debemos decir primero, dar la definición de qué es la corrupción. Y esto lo hallamos bien claro en el artículo 2 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, ley 004. Y nos dice: definición de corrupción: es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. En palabras simples, cuando hablamos de corrupción nos referimos a la coima, al soborno, a las dádivas, a las ventajas económicas. Es bueno también conocer de que, según algunos expertos científicos, nos dicen que la corrupción es inherente al ser humano, es decir, propio del ser humano. Otros no están de acuerdo y dicen: no es así, que para que ocurra este hecho, este ilícito, concurren otros factores, como es la mala educación, la pobreza, la ocasión y otros factores. Es bueno también conocer que desde tiempos antiguos había la corrupción. Recordemos los imperios, los grandes imperios romanos, el imperio persa, egipcio, mongol, y también en América el imperio azteca, el imperio maya y el imperio inca, que a través de guerras sometían a otras naciones u otros pueblos. Y una vez sometidos les imponían un tributo, un pago de impuestos, para lo cual designaban un encargado, un cobrador de impuestos. Este cobrador cobraba más de la tasa o del monto que le fijaba el rey, y el saldo era para su bolsillo. En otros casos no registraba esos cobros, esos pagos, también era para su bolsillo. Por eso estos personajes eran los más odiados en esas épocas, pero también eran los más ricos.
Bien, estos tipos penales, estos ilícitos, los vamos a ver, los vemos en el Código Penal, en el título primero, título Delitos contra la función pública, capítulo 1, delitos cometidos por funcionarios públicos, y también en el capítulo 2, delitos cometidos por particulares, y también en esta ley que ya hemos mencionado, la ley 004. Cuando se habla de corrupción, que es un monstruo enorme de muchas cabezas, ¿no? La corrupción está en todo el Estado, con participación de particulares. Pero cuando se habla de corrupción, solo se habla de la policía, como lo están haciendo esos nobles políticos, uno incluso egresado de las aulas sagradas de la Universidad Policial, y el otro un exfiscal, que solo se refieren a la policía, cuando la corrupción está en todas las esferas del Estado boliviano. Mencionemos, por ejemplo, veamos qué pasa en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo hacen obras fantasmas, obras sin licitación, cobran diezmos, hacen obras que no están ubicados en los lugares adecuados, entran en quiebra, contratan personal no idóneo, no profesional. Es decir, hay una corrupción enorme con afectación al Estado. Veamos qué pasa en el Poder Legislativo. Ellos mismos dicen que en los pasillos de las cámaras circulan maletines negros llenos de dólares, llenos de billetes bolivianos para comprar senadores, diputados, hacer aprobar leyes, es decir, aprobar todo lo que a ellos les convenga o a algún sector que le favorezca. No fiscalizan, no legislan, y todo eso es corrupción. En el Poder Judicial no están los mejores profesionales, no están los mejores abogados honestos. Ellos mismos dicen que se compran esos cargos con billones. Están los políticos. Ahora los fallos son vendidos, comprados. La gente que tiene posibilidades económicas siempre va a ser favorecido. Entonces, todo eso es corrupción enorme, y es lo que se ve, y qué será lo que no se ve. Pero solamente cuando hablan de corrupción, enfocan a la policía. Bien, esta ley, que es posterior al Código Penal, me refiero a la ley 004, ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tiene también, es una ley que ha creado nuevos tipos penales, ha modificado algunos, ha aumentado algunos, en algunos artículos, algunos conceptos, los ha aclarado. Pero cuando nos referimos a los tipos penales que son cometidos por los funcionarios públicos, nos vamos a referir a 3 artículos, principalmente al tipo penal cohecho y a la concusión. El artículo 145 nos habla del cohecho propio, y el 158 del cohecho activo, y el 151 de la concusión. En el cohecho, en los 3 casos, siempre el mal funcionario busca un provecho, una ventaja económica, una promesa, en forma directa o indirecta, para él o para otros, o para otras reparticiones. Es decir, en el cohecho hay el consentimiento de ambos, es bilateral, está la voluntad de ambas personas, porque el particular también se beneficia, no da dinero por así, porque también está buscando un beneficio particular, personal para él.
En la conclusión, además de estos, de estos caracteres que hemos citado, él nos dice que el funcionario induce, exige dinero o ventaja ilegítima. Pero en la conclusión, el artículo 17 más bien de esta misma ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 004 nos dice que hay la protección a los denunciantes y testigos, es decir, pueden ellos denunciar y quedan exentos de la pena, es decir, no van a ser sancionados y tienen la protección del Estado. Entonces, quien se sienta víctima, quien se sienta amenazado por este tipo de delitos, tiene la posibilidad, tiene la garantía de denunciar, y debe hacerlo, porque todo quien conoce o sufre o es víctima de un delito, pero en estos delitos de corrupción, tiene que denunciar. Reiterando que en el cohecho tiene que haber una persona que da y una persona que recibe. Ahora las penas son de 3 y 8 años para el funcionario público. Para el particular, en el cohecho activo se le reduce 1/3, es decir, que es más severa la sanción para el funcionario público, en este caso si se tratara de un policía. De ninguna manera trato de justificar la corrupción en la policía, porque no se justifica de ninguna manera la corrupción en ninguna institución, porque daña la corrupción, daña los cimientos, la moral, los cimientos del propio Estado, de la democracia, del bienestar en general y los intereses del Estado. Entonces no se justifica, pero cuando se haga la apreciación, sugiero a todos estos personajes que he mencionado, sean objetivos, ¿no? Investiguen, lean qué dice la norma. Y no solamente se ocupen, al menos esos, los noveles políticos que digo, simplemente se fijan en la corrupción en la policía y no se fijan en la enorme corrupción que existe en las esferas del Estado. Bien, porque el funcionario público policial es como cualquier ser humano. Hemos visto la ley, incluso es más severa contra él, pero también debemos decir que es un ser humano, como dije, pues también tiene moral, tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, tiene un entorno familiar, tiene honor, y las apreciaciones que se hace pues dañan esa moral. Entonces hay que ser objetivo, y los delitos son personales. Entonces los malos policías pues tienen que ser separados y sancionados con lo máximo de la ley. Yo estoy seguro que el 99% son policías honestos, profesionales, que realizan su labor, que se sacrifican por la tranquilidad y la seguridad de los bolivianos. Repito, no justifico. Si hay policías, deben ser separados y sancionados, como dice. Hemos visto que la ley es más severa para los funcionarios públicos, en este caso para los policías. Si vemos también, o sea, en la investigación que he hecho, los más corruptos, los personajes, es decir, los actores de la sociedad boliviana más corruptos, según encuestas, según investigación, según estudios, son los políticos.
Pero son ellos los que critican, son ellos los que no ven la corrupción. También en la investigación que he hecho, veo de que en el ranking de policías más corruptas está la mexicana, está la venezolana, la cubana, la de Nicaragua, la de Haití, incluso la peruana. Es decir, nuestra policía todavía es considerada a nivel internacional una policía honesta, por la que debemos estar orgullosos los ciudadanos bolivianos. Pero yo propongo, porque no es solo criticar, así como hacen los tiktokeros, que no proponen solución. Yo propongo que la educación vuelva, que se olviden de la Benito Ziñani y otras, que es más política, que se vuelva a la ética y moral, que se lea ese libro de Alipio Valencia Vega, que leíamos en primaria, secundaria, primer tomo, Alipio Valencia Vega, ética y moral. Y que la ética y moral sea, pues, se le dé más amplitud, más horas de estudio en las universidades, en todas las carreras. Debe haber más formación de ética y moral en la universidad policial para tener, pues, ciudadanos honestos, profesionales, idóneos, y luchemos contra la corrupción. Otro de los males es, si hablamos de los funcionarios públicos policiales, aumentemos los sueldos, subámosle los sueldos, que ganen poco más. Y también se modifique la ley 101, porque policía, si gana más, pues va a cuidar su trabajo, pero con los míseros sueldos, caramba, no se le levanta la moral. Además, la sociedad, de los muchos hechos heroicos, valerosos, que realiza la policía, los miembros de la policía boliviana, no son conocidos, porque justamente los medios de comunicación no lo dan a conocer. Pero un solo error de un mal policía, que, repito, debe ser sacado de la fuerza policial, eso sí tiene resonancia, tiene días y días, se produce, se replica a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando un policía hace una buena acción, se le debe premiar también, porque eso le va a levantar la moral y va a hacer que otros imiten esa acción. Esas son mis sugerencias para mi querida patria Bolivia, y dejemos un lado esa lacra, ese veneno que es la corrupción. Repito, no justifico en ninguna institución. La corrupción es el peor mal que aqueja a todos nuestros pueblos. Con todo lo que he explicado del cohecho y la conclusión y lo que dice nuestra normativa legal, la respuesta para la primera pregunta, ¿quién es más corrupto, el ciudadano o el policía? Y es más todavía cuando uno de los nobles políticos propone 30 años para los policías, 30 años de presidio para un policía corrupto. Por nuestra normatividad, ese delito cometen el que da y el que recibe. Entonces, ¿quién es más corrupto? La pregunta es fácil y sencilla, la tienen ustedes. Vámonos a la segunda pregunta, a la segunda interrogante. ¿El accionar de la policía es legal o ilegal? La pregunta es es obvia, ¿no? La policía no puede ser, pues, ilegal. Además, voy a citar, y repito siempre a mi amigo Oscar Chávez, con la ley en la mano, a Pochola. Los tratados y convenios internacionales del que Bolivia es signatario nos dan, pues, normas, directrices para el comportamiento, para el funcionamiento de la policía boliviana. Tenemos
la protección a los derechos humanos, la protección a las personas con discapacidad, la protección. Tenemos ahí normas como por ejemplo el uso proporcional de la fuerza. Tenemos la Interpol, la policía Interpol, que trabaja bajo esas normativas, esas directrices, son normas. Y ahí está pues nuestra policía boliviana. Ahora bien, la ley de leyes, la Carta Magna, en su artículo 251, capítulo segundo, Policía Boliviana, 251, 252, 253 y 254. Está pues normada la misión, las acciones de la policía boliviana. Y todas las leyes de carácter penal tienen pues norma la actividad de la policía boliviana, de los miembros de la policía boliviana. Vamos a seguir citando algunas normas. Ya nos hemos cansado de repetir la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenemos la ley 1008 con la que trabaja la FELCN. Tenemos la 1970 con la que trabaja la FELCC. Tenemos la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la FELCB. Y toda la economía jurídica del país, incluso las normas civiles, norman en alguna parte, en alguna actividad, las funciones y misiones de la policía boliviana. Pero incluso las leyes civiles, ¿no?, también menciona alguna actividad de la policía boliviana. Voy a citar especialmente esta ley, porque alguien dijo que, de los que ya mencioné, que todo es ilegal, que los paquitos, algo así. Bien, esta ley, la ley 3988, Código de Tránsito y su reglamento, del año 1973, reglamenta todo el accionar de la unidad operativa de tránsito. Incluso están las multas que debe cobrar, Esta ley, imagínense, de 2008, es tan sabia, es tan buena, que hasta ahora sigue vigente, porque muchas ya han sido derogadas, abrogadas, aumentadas, incorporadas con otros tipos. En cambio, esta ley permanece y regula esas actividades. Además, la policía cuenta con manuales y reglamentos. La institución de fiscalización y recaudaciones de la policía boliviana trabaja conforme la ley PSAPCO, trabaja conforme la ley financiera. Además cuenta con manuales, trabaja con reglamentos. Es decir, superabundante base legal tiene la policía boliviana en su accionar, porque es una institución fundamental de la patria. Muchos países no tienen fuerzas armadas, otro tipo de instituciones, pero todos los países tienen policía, y todas las policías tienen pues su ley orgánica. Es decir, la respuesta es obvia. ¿Cómo podemos dudar? ¿Cómo podemos siquiera aceptar ese tipo de comentarios de esas personas que tratan de desinformar, tienen fines, no son patriotas, no son amantes de su país y no practican la ley? Entonces la respuesta es muy clara, pues. Ni dudar, con certeza, con firmeza. La policía boliviana, todos sus actos están enmarcados
dentro de la ley. Muchas gracias. Las dos respuestas están dadas con humildad, con cariño. Es mi apreciación personal. Puedo tener errores, pero mi intención, mi finalidad es contribuir a entender objetivamente estas interrogantes. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo, un abrazo a esos titanes de la policía boliviana, a los padres, hoy 19 de marzo, a los padres, porque también son padres, y también sufren, y también se alegran. Hoy día, mis queridos hermanos del servicio activo, anoche ni siquiera han debido dormir muchos, cumpliendo su servicio, y hoy día también muchos deben estar de servicio. Un abrazo, mi hermano, felicidades por el Día del Padre. Hago extensivo y muy especialmente a los miembros del servicio pasivo, a los jubilados de la policía boliviana, al orgullo, a las glorias de la policía boliviana, a los jubilados. Felicidades, señores policías del servicio pasivo, porque ustedes son padres, son abuelos. Que pasen un día feliz. Un abrazo para todos y hasta otra oportunidad.